Bendito es nuestro Dios, y pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Damos gracias al Señor que, pues a pesar del frío, Dios nos permite la dicha de estar aquí. No sé si sea yo el que tenga mucho frío, pero gracias a Dios que nos da esta bendición de poder estar aquí en su casa. Y pues ahora tenemos nosotros nuestra escuela dominical y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, amados hermanos. ¿Ya todos tienen su consejero? Gracias al Señor. Si no, pueden adquirirlo con nuestro hermano Obed, nuestro hermano Roberto. Vamos a iniciar ahora el capítulo 4, gracias al Señor, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a iniciar ahora el capítulo 4 de esta primera epístola. Y amados hermanos, pues seguimos nosotros aprendiendo de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a estar de pie, vamos a leer la Escritura. Primera Timoteo capítulo 4, el versículo 1, con la ayuda del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Después voy a pedir a nuestro hermano Luis García, siervo del Señor, que él dirija la oración. Que Dios nos bendiga, que abra nuestro entendimiento. Vamos a iniciar otro de los temas importantísimos, y que es la apostasía. Y necesitamos nosotros poner suma atención, porque el apóstol Pablo, cuando hablaba a los corintios, les decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, o no os conocéis a vosotros mismos que ya sois reprobados. Entonces, hermano, no sea que alguien esté caminando en vano y al final todo ese caminar fue en vano nada más. Tenemos nosotros que decirle al Señor que alumbre nuestra mente, que alumbre nuestros corazones, que Él hable a nuestras vidas y que sea con cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra, hermanos, y dice la Escritura así: Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Oramos al Señor, amados hermanos. Bendito Dios y buen Padre celestial, oh Dios eterno, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, porque sabemos que de ti viene todas las cosas, Señor, para que nuestra vida sea agradable delante de tu presencia. Pero en esta hora, Señor, hemos de escuchar tu palabra. Aquí está tu iglesia, Señor, y está tu siervo delante de ti, Señor, que tú has de usar, Señor, en esta mañana. Es cierto, un tema muy importante, Señor, para nosotros. Un tema muy de suma importancia, Señor. No sea, Padre, que muchos, Señor, pensando que están en tu camino, Señor, un día lleguen a escuchar: no te conozco, no te conozco. Y eso sería terrible, Señor, y podría uno alegar y decir: yo escuché la dominical, no te conozco. Por eso hoy, Señor, en el nombre de Jesús, lo que hemos leído en tu palabra, Señor, el Espíritu dice, Señor. Si el Espíritu es lo que dice, Señor, este pueblo está en tus manos en esta hora, para que todos, Señor eterno Dios, conscientemente pongamos atención a lo que el Espíritu dice, Señor eterno, porque es de suma importancia, Señor. Tiene trascendencias eternas. Se trata de nuestra alma, Señor. ¿A dónde va a parar algún día? ¿A dónde hemos de estar en algún momento, Señor? Y queremos escuchar las palabras tuyas, no como nuestro juez en aquel día, sino como nuestro Señor, como nuestro Rey. Pero para ello, Señor eterno, ten misericordia, Señor. Si alguien ha estado caminando por muchos años, Señor eterno,
en ese camino ancho, pensando, Señor, que está en el camino angosto. Hoy, Padre, hoy es por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, porque hay esperanza en este día. Hoy puede ser día de salvación para muchos, sí, Señor. Hoy puedes transformar, hoy puedes, Señor eterno, obrar en el corazón, Señor, y Padre, que puedan venir en fe y en arrepentimiento delante de ti. Por eso clamamos, Señor, porque tú dijiste, Señor, que por medio de la oración tú obrarías, y está delante de ti la vida de nuestro pastor. En tus manos, Señor, está. Ha de hablar un tema, Señor, no un tema que viene de su mente, de su corazón, que se inventó. Ha de hablar, Señor, tu palabra, Señor, algo serio, con repercusiones eternas, Señor, a esta iglesia. Está en tus manos, Señor. Úsalo, Padre. Sé tú con él, ilumínanos, Señor eterno. Dale luz, Padre, y que pueda hablar con libertad, Señor eterno. No es que hable para que nosotros nos sintamos cómodos aquí, Señor, escucharlo. Señor, si has de incomodar, incomoda con tu palabra, Señor. Señor, pero que vengamos delante de ti al terminar en fe y en arrepentimiento, reconociendo que tú eres Señor. Usa, Señor, a tu siervo y en tus manos tu iglesia, sabiendo, Dios, que tú has de obrar y que estás obrando, Señor. Por eso tu palabra, Señor eterno, ha de ser expuesta. Te damos muchas gracias porque todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 914, gracias al Señor. Y tenemos un tema general que cada domingo lo recordamos, lo decimos, lo repetimos. Ese tema general, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Damos gracias al Señor por su palabra, por su doctrina, por su enseñanza, amados hermanos, que nos alumbra, que nos guía, que nos corrige, que nos preserva para llegar hasta el final de nuestra carrera. Y ahora nosotros, como iniciamos un nuevo capítulo de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, iniciamos el capítulo 4, tenemos nosotros el tema del mes. Y el tema del mes, como dice, el carácter peligroso de la apostasía. Una vez más, como dice, el carácter peligroso de la apostasía. Pues ya, amados hermanos, aquí de entrada, cuando pues ya hemos leído el texto del versículo 1 de este capítulo 4, cuando es el mismo Espíritu que está advirtiendo y que dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, y nos presenta, nosotros podríamos también decir, nos presenta tres aspectos peligrosos de estos últimos tiempos. Uno es la apostasía, otro espíritus de error o engañadores, otro doctrinas de demonios. Son tres cosas fuertísimas, fuertísimas, y que muchos han estado abrazando. ¿Qué cosa? Doctrinas de demonios. Dice uno, Dios mío, ¿cómo? Otros se han dejado engañar porque está operando el espíritu de error y la apostasía. Amados hermanos, como iglesia el Señor nos advirtió y nosotros necesitamos estar alertas. Por eso nuestro título de nuestra lección lo decimos todos unidos y dice: la advertencia que hace el Espíritu Santo. Fíjese cómo el Señor, por medio de su palabra, por eso decimos que importantísima es la doctrina, porque es la manera en que el Señor nos preserva, nos advierte, nos avisa, nos enseña,
nos prepara, amados hermanos, para todo lo que viene. Y la verdad que a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo de apostasía espantoso que se ha magnificado exponencialmente y que vemos, amados hermanos, y uno no imaginaba lo que el apóstol Pablo decía, que iban a salir de dentro de ¿quién? De nosotros. Esto no viene de afuera, esto viene de dentro. Esto no es de allá afuera, esto viene ¿de dónde? De dentro. Y ya desde ahí decimos, Dios mío, Dios santo, esto viene de adentro. Entonces, amados hermanos, ya aquí tenemos nosotros esto, la advertencia que hace el Espíritu Santo. Y el texto áureo, pues es el versículo que leímos, que dice, lo leemos otra vez, y dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo 4:1. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo, cuando hablaba de la armadura y decía, tomad el yelmo de salud? O sea, la mente del cristiano tiene que estar llena ¿de qué? De la palabra. Y es la palabra la que le va a dar luz para discernir el error. Es la palabra, porque la palabra tiene la potencia del Espíritu. Está lleno de la palabra, está lleno del Espíritu de Dios para discernir el error o cualquier doctrina de demonio que venga. Pues como un regalo. ¿Cómo viene un regalo? Viene envuelto. Y se ve bonito, se ve bien, se ve bien. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Ya una vez más leemos pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo 4:1. Y vamos a también a ver quiénes son esos algunos. ¿Quiénes son? ¿Hacia quién apunta esos algunos? Algunos apostatarán de la fe. Hermano, qué importante es tener la palabra de Dios todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad práctica dice, Dios por medio de su Espíritu y su palabra le advierte a su iglesia los peligros y las consecuencias de apostatar de la fe. Así. ¿Ya? Y habla aquí el apóstol Pablo de una manera general, porque el único que conoce los corazones, ¿quién es? Yo hablo de una manera general cuando digo, aquí está la iglesia del Señor. Estoy hablando de una manera general, aunque todos sabemos que todos todavía no son ¿qué? Iglesia del Señor. Porque uno es iglesia del Señor hasta que ya nació de nuevo. Pero a veces nos dirigimos y digo, aquí está la iglesia del Señor, refiriéndome a los que son iglesia del Señor, pero yo no conozco el corazón. Pero lo que sí sabemos es que algunos todavía ¿qué? No son iglesia del Señor. Entonces, amados hermanos, ya tenemos aquí Dios por medio de su Espíritu y su palabra le advierte a su iglesia los peligros y las consecuencias de apostatar de la fe.
En nuestro comentario nos dice el concepto de carácter se puede definir como las cualidades que posee un individuo o cosa, por el cual se distingue y norma su forma de actuar. En este caso, la apostasía tiene sus rasgos que la distinguen así. La apostasía tiene sus rasgos que la distinguen, los cuales son tan nocivos y peligrosos que Dios por medio de su palabra advierte a la iglesia de estos peligros. Hoy abordaremos el siguiente tema. ¿Cómo dice? La advertencia que hace el Espíritu Santo. Así. La advertencia que hace el Espíritu Santo. Y entonces tenemos aquí, amados hermanos, lo primero, número 1, ¿cómo dice? Algunos apostatarán de la fe. Así, algunos apostatarán de la fe. Entonces dice nuestro comentario, el Espíritu advierte, pero el Espíritu dice manifiestamente. Una advertencia tiene una razón y un propósito. En este caso, advertir de los peligros de una cierta acción o actitud con lo que es la apostasía, diciendo que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya es lo que está diciendo, amados hermanos, la Escritura y el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Y la palabra apostatar se deriva del latín apostatare, el cual se compone del prefijo apo, que significa alejamiento o separación, así, alejamiento o separación, y del verbo estare, estar o permanecer. Entonces, apostatar, uniendo estos dos significados, quiere decir alejarse de donde se estaba. Así, no se trata solo de un desvío o naufragio, es decir, se desvió. Vamos a hablar de alguien que se descuidó y pecó, pero no cayó en apostasía. Tiene que ser disciplinado, tiene que ser separado de la comunión. Es alguien que por su descuido pecó. No estamos hablando de esa persona. No estamos hablando de ese cristiano. Ese es un cristiano que se descuidó, cometió pecado, tiene que ser disciplinado, acepta su disciplina y lucha. ¿Por qué? Por su restauración. Eso es diferente. Por eso es que aquí hablamos, no se trata solo de un desvío o naufragio, sino que va más allá de una simple renuncia. Se refiere al apartamiento total de la fe y la doctrina cristiana. Es una rebelión en contra de Dios. Así, ¿hablamos de qué? Rebelión. Ya entró en rebelión en contra de Dios. Es oponerse rotundamente a la doctrina del cielo. Mira, hermano, aquí en Timoteo, Tesalonicenses, en la epístola de San Judas, nos habla muchísimo de la apostasía. Ahora, segunda Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leerlo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor. Bueno, lo leemos desde el 1, dice así: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Fíjese, ya nos está diciendo, nos está advirtiendo, antes de que Cristo venga, esto de la apostasía se va a magnificar exponencialmente, va a crecer. Y es lo que nosotros estamos, amados hermanos, advirtiendo y viviendo. Dice que no os mováis, quiere decir que
¿algunos se van a qué? Sí, algunos se van a mover. Algunos van a dejar la fe, la doctrina. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor que está cerca. Así, amados hermanos, por eso aquí menciona 3 cosas. No os conturbéis, dice, ni por espíritu. Es decir, esa gente que dice, hermano, es que a mí el Señor me reveló y a mí el Señor me dijo, hey, no ande creyendo. Hermano, es que yo vi que alguien decía y que el Señor lo llevó no sé a dónde y él platicó con el Señor y hasta se sentó en la silla del Señor. ¿Qué dice la Escritura? No te dejes mover, que no te engañen. Porque esas fábulas son muy atractivas y luego algunos cristianos se quedan hasta con la boca abierta. Cuidado, dice, ni por espíritu ni por palabra. Es decir, decía el apóstol Pablo, que alguien venga y diga, no es que el apóstol Pablo dijo esto así, así, y él dice, no les crean. Ni por carta como nuestra. Está advirtiendo a alguien que supuestamente, vamos a suponer que está regalando una lección que el apóstol Pablo escribió. No, dice, no, hermanos, tengan cuidado. Por eso dice el versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera. Fíjese, no nos dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos la palabra profética que más permanente, más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso nuestro filtro es la palabra. Y cuando está diciendo no os engañe nadie en ninguna manera, cuando yo escucho algo voy inmediatamente ¿a dónde? A la palabra. ¿Qué dice Dios en la palabra? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, estamos hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que venga antes, ¿qué cosa? La apostasía, un crecimiento exponencial de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, y habla de una rebelión total, contrario, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. ¿Se da cuenta? Violenta, ¿qué cosa? La palabra, su doctrina, todo lo que es Dios. Por eso uno debe tener cuidado. A ver, esto está violentando la doctrina del Señor. Cuidado, porque se está encaminando a la apostasía. Mucho cuidado. Por eso dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Así. Qué peligroso. Entonces, amados hermanos, ya tenemos aquí esto. La apostasía, amados hermanos, ya vimos de latín apostatare, pero la palabra apostasía en el griego, así como lo escuchamos, así se menciona también apostasía. La palabra griega para apostasía es apostasía en griego, y se define como remover, como rebelión, como desertar o apartar. Entonces la apostasía, amados hermanos, reitero, es el abandono consciente. Es decir, ¿estoy qué?
Sí, yo estoy consciente, estoy, como dice, estoy en mis cabales. Sé lo que estoy, ¿qué? Sé lo que estoy haciendo. Es el abandono consciente, voluntario e irreversible de la fe cristiana verdadera por parte de alguien que anteriormente profesaba ser creyente. Así, amados hermanos, ¿qué hizo? Renunció. Ahora, dice nuestro comentario, la Biblia detalla la apostasía del pueblo de Israel y las terribles consecuencias que esto les acarrió. La verdad que alguien que censura la apostasía muchísimo es el profeta Jeremías. Ahí encontramos muchísimos versículos que el profeta Jeremías habla de la apostasía de Israel, del abandono, la idolatría. Ellos le dieron la espalda al Señor. Por eso Jeremías 2:19, este versículo nos dice, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, ¿cómo dice? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Se da cuenta y dice, y tu apartamiento. ¿Se da cuenta? Y ya cuando hablamos, bueno, nosotros de la apostasía, en sus acepciones de su definición, es desertar, es apartarse. Así, entonces, es el abandono consciente, voluntario e irreversible de la fe cristiana verdadera por parte de alguien que anteriormente profesaba ser creyente, ser cristiano. Ahora, en la iglesia desde sus inicios también se dio esta situación. Segunda de San Pedro 2:20 al 22, que lo vamos a leer más adelantito. Lo que el Espíritu dijo manifiestamente se ha cumplido. Muchos se han alejado del camino del Señor. Y aquí esto es importante, amados hermanos. Fíjese, nuestro comentario, muy acertado. Muchos se han alejado del camino del Señor, pero la iglesia, y aquí es a donde voy cuando la Escritura nos habla de una manera general y habla a la iglesia, porque se está dirigiendo a la iglesia, pero sabemos que dentro de la iglesia no todos son ¿qué? Son iglesia. Y aquí se dirige puntualmente, pero la iglesia es llamada a permanecer en la fe, en la doctrina y fieles ¿a quién? Fieles a Dios. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Ahora, amados hermanos, hay formas de apostasía. Para identificar plenamente y combatir la apostasía, cada creyente, cada cristiano debe tener presente y entender sus distintas formas y los rasgos que caracterizan a sus doctrinas y a sus maestros. En cuanto a las formas de apostasía, nosotros podemos identificar dos categorías. Uno, vamos a identificar, ¿cómo identificamos la apostasía? Uno, el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina cristiana. Fíjense, esta es la primera forma de apostasía, porque ya vimos en su definición que es que apartarse, es rebelión, es desertar, es dar la espalda, es abandono consciente y voluntario. Pero estamos hablando del abandono consciente y voluntario ¿de qué? De la verdadera doctrina. Dejo la verdadera para abrazar ¿qué? La falsa.
Y este es el primer, amados hermanos, forma de apostasía, abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser las verdaderas. Nosotros tenemos nuestros 7 puntos doctrinales como fundamento. Y el primer punto doctrinal, ¿cuál es? Fe. Es la fe. Así, amados hermanos. Oiga, ¿qué hace? ¿Cómo violenta a la apostasía la fe? Ya vimos nosotros cuando íbamos terminando la epístola a los Hebreos que hay fe bíblica y hay fe que no es bíblica. Y hay quienes le llaman, amados hermanos, al positivismo, le llaman fe. Es que esa persona tiene mucha fe. No, esa es una persona positiva. ¿Se acuerda que nació la doctrina de la confesión qué? Positiva. Y que es una doctrina muy famosa. Tú dilo, tú confiésalo. Oye, eso está violentando la soberanía de Dios. Tú decláralo. Oiga, Dios es soberano. Y Él va a hacer su voluntad en mí y va a cumplir su propósito en mí, no mi propósito ni mi voluntad. ¿Se da cuenta? Qué fácil es violentar las doctrinas fundamentales como la fe. La confesión positiva. Mira, tú tienes que ser positivo. No, la fe bíblica nos habla de confiar, de una plena confianza en Dios y en su voluntad. Yo le pido, pero finalmente yo le digo, Señor, hágase ¿qué cosa? Yo sé que tú me vas a responder conforme a tu perfecta voluntad. Esa es la fe bíblica. Y entonces, amados hermanos, las doctrinas fundamentales pueden ser violentadas en formas de apostasía. Luego el arrepentimiento, cada una de ellas, amados hermanos, puede tomar direcciones ¿qué? Direcciones diferentes. Direcciones diferentes, amados hermanos. Oiga, ¿cómo? Con que te adhieras nada más sin arrepentimiento, ya con eso ya eres parte de esta sociedad cristiana. No. Si eres un pecador, tú no perteneces a la iglesia hasta que hayas experimentado ¿qué? El arrepentimiento, reconocer que eres un pecador. Sentir dolor, sentir pesar, porque toda tu vida te la has pasado ofendiendo ¿a quién? A Dios. Toda tu vida has ofendido al Señor. Y tener el deseo de no ¿qué? Pues ya no pecar, pero sigues en la misma. Por eso uno tiene que predicar el arrepentimiento, uno tiene que predicar la santidad, uno tiene que predicar contra el pecado. Y así cada una de las doctrinas fundamentales, aún el bautismo, amados hermanos, entra entre las formas que pueden ser violentadas e ir en dirección de la apostasía. Y uno de los, como decimos, precursores de la apostasía fue Arrio, cuando él dijo que la Trinidad, que no era así, y violenta el carácter y la naturaleza de Dios, del Dios Trino. Y niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ya uno va en una dirección incorrecta. Lo vamos a bautizar en el nombre de Jesús nada más. Alejándose de las doctrinas fundamentales. Ahora, del bautismo con Espíritu Santo, cuánto fuego extraño y cuántas manifestaciones que ni siquiera son ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y eso es lo que más abunda en las iglesias carismáticas neopentecostales, tan lejos del Señor. La sanidad divina, milagros falsos. ¿Se da cuenta?
Uno debe de tener cuidado en las doctrinas fundamentales, y vemos ahí, reitero, las formas de apostasía, el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina cristiana. La otra forma, amados hermanos, de apostasía es la total renuncia a la fe cristiana, que se traduce en un abandono total de Cristo. Por poner un ejemplo, Anton LaVey, el autor de la Biblia satánica, fue hijo de pastor. Y hay una renuncia ¿qué? Total. Hermano, uno de los peligros y de los que más han impulsado la apostasía son los hijos de cristianos, porque abrazaron una fe cultural. Y viendo este tema, amados hermanos, ¿por qué? Porque nosotros los verdaderos cristianos, usted como cristiano, madres y padres que aman la palabra y que tienen una fe genuina en el Señor, en la siguiente generación vemos a hijos que descuidados, que ya no aman a Dios como lo amaron ¿quién? Sus padres. La siguiente generación es un caos, perdidos totalmente. Ahora, no se olvide que la apostasía, ¿de dónde viene? ¿De afuera? No, la apostasía viene ¿de dónde? De adentro. De adentro. Tenemos estas dos formas de apostasía, amados hermanos. Veamos las características de la apostasía y los apóstatas. Y en la epístola de Judas, amados hermanos, que era el manastro de nuestro Señor Jesucristo y líder de la iglesia primitiva, en su carta del Nuevo Testamento describe cómo reconocer la apostasía y exhorta encarecidamente a los miembros del cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. Hermanos, la carta de Judas nada más es un capítulo, pero combate la apostasía. Ahorita les voy a mencionar algunos puntos, cómo combate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchísimas, para descubrir, para reconocer e identificar la apostasía. De hecho, ahí en Judas 1:4, vamos a San Judas, cuando dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí, amados hermanos, Judas presenta a los cristianos, les presenta esto: 3 rasgos de la apostasía y de los maestros apóstatas. Ahora, lo primero que nos está diciendo: algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjese, ¿qué es esto? Sutilidad. La apostasía se va a presentar y se va a introducir de manera sutil, sin que nadie se dé. Así es. Como un abogado está defendiendo al acusado, y ese abogado con sus argumentos pervierte el pensamiento de la corte, de los jueces, para que ellos favorezcan al acusado aunque sea culpable. Pero ese es su trabajo: argumentar hasta convencer. Así es la apostasía, es sutil. ¿Sabe que uno de las armas que Arrio utilizó para meter la apostasía con fuerza fueron los cantos? Y muchos de esos cantos que él escribió sutilmente llevaban su doctrina para que el pueblo
¿qué hiciera? Abrazara, mamara esa doctrina. Por eso es que les digo, amados hermanos, nosotros oramos la palabra, pero también cantamos ¿qué? La palabra. Y uno tiene que discernir si eso que yo estoy cantando realmente tiene su raíz y su fundamento en la Escritura. Ahora aquí nos presenta esa sutilidad. Algunos hombres han entrado encubiertamente. La apostasía entra sutilmente, los cuales que desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos. Esa es otra, amados hermanos, característica. Son hombres, fíjese, hombres impíos. Usan la gracia de Dios, como dice la Escritura, fíjese. Los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En disolución. ¿Qué es eso? Libertinaje. Hermano, aquí se vale de todo. No, aquí no se vale de todo. Aquí el que necesita disciplina va a tener ¿qué? ¿Disciplina? ¿La iglesia necesita disciplina? Pero estos hombres, dice la Escritura, usan la gracia de Dios como una licencia para que todo mundo cometa actos de maldad. ¡Viva México! Aquí se vale de qué. Total, lo que Dios quiere nada más es hermano, Dios es santo. Y el que es santo, sea santo cada día. El Señor es santo. Ahora, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, otra de las características de la apostasía, amados hermanos, o de los rasgos de la apostasía es que niegan a Dios que tiene dominio soberano, tiene dominio, hablamos de su soberanía, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Mire, niegan a Dios con su conducta. Por eso es que está diciendo eso, niegan a Dios con su conducta y violentan su soberanía porque Él tiene dominio sobre todo, violentan su soberanía con sus palabras. Yo exijo a Dios. Oye, este que se cree que es mayor que Dios. Yo decreto. Oye, ¿tú qué te crees? ¿Que eres mayor que Dios? Lo declaro y no acepto ¿qué? Un no por respuesta. ¿Qué te crees? Por eso está hablando de esto. En el versículo 3, fíjese, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestando que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y de hecho, amados hermanos, aquí la epístola, no la pierda, de Judas presenta muchas características vergonzosas de los apóstoles, de los apóstatas, perdón. Y fíjese, ya mencionamos 3. Vamos a mencionar varias. Usted vaya viéndola ahí en su Biblia. Versículo 4, hombres impíos. En el mismo versículo 4, inmorales. En el mismo versículo 4, niegan a Cristo. En el versículo 8, amancillan la carne, es decir, contaminan su carne. En el mismo versículo 8, otra de las características de los apóstatas son rebeldes. En el mismo versículo 8, maldicen a los seres celestiales. En el versículo 10, son autodestructivos. En el versículo 16, son murmuradores. Fíjese, en el versículo 16, querellosos, es decir, quejumbrosos.
Ahí mismo en el versículo 16, ¿cómo son los apóstatas? Autocomplacientes. En el versículo mismo 16, hablan con palabras altivas. Versículo 18, se burlan de Dios. Oye, hermano, ustedes no vayan a caer en eso que hasta se ríen. Es que de la Biblia podemos sacar chistes cristianos. Mucho cuidado, hermano. Las cosas de Dios son santas. Con eso no se juega. Que lo hagan los burladores. Que lo hagan ellos. Pero las cosas, la palabra de Dios es santa y su iglesia es santa. Ellos son burladores. Versículo 19, causan divisiones. Versículo 19, son sensuales, es decir, son mundanos. Por más que se les dice, no dejan de abrazar, ¿qué cosa? El mundo. Por eso es que les digo, uno tiene que estar alerta a esto, amados hermanos. Y ya, ¿cómo nos va describiendo Judas? Una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Nos va describiendo aquí en su carta. Dice, versículo 19, estos son los que hacen divisiones sensuales. Y cierra aquí. ¿Cómo dice? No teniendo el Espíritu. Y aquí vamos a esto. ¿Quiénes son esos algunos? Les decía al principio. Dice, no teniendo el Espíritu, estos nunca fueron salvos. Fíjense, y llegaron a ser predicadores, entraron al instituto, fueron representantes. Esto es sorprendente porque alguien puede estar aquí tomando Santa Cena y ni siquiera es que, ni siquiera es salvo. Fíjese cómo cierra. No teniendo el Espíritu. Entonces estamos hablando de una falsa profesión. Porque ellos dijeron que eran cristianos y todos dijimos que ¿qué? Que eran cristianos. Hasta todos los días les decíamos, ¿qué les decíamos? Dios te bendiga, ¿qué? Hermanito, Dios te bendiga. ¿Nos engañaron a quién? A todos nos engañaron. Sí, nos engañaron, hermano. Mire, hermano, nos pueden engañar a todos. Pero va a llegar el día en que se tenga que mostrar lo que esa persona es. No teniendo el Espíritu. Hablamos de una falsa profesión. Y en la Biblia vemos muchísimo esto de la falsa profesión, porque en Primera de San Juan 2, 18 y 19, fíjese cómo dice San Juan, y habla otra vez del último tiempo. Primera de San Juan, capítulo 2, 18 y 19, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Fíjense cómo le está hablando a la iglesia genuina. Y cómo vosotros habéis oído que el anticristo, ¿qué cosa? Y anticristo es todo lo que se opone a Dios, es rebelión, es decir, apostasía. Fíjese, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Están en contra de Dios, de Cristo, de la doctrina, de la fe, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y aquí, ¿cómo dice? Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. El Señor preserva lo suyo, ¿sí o no? El Señor conoce a sus ovejas, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Y entonces dice, estaban con nosotros, pero no se confunda, nunca fueron ¿qué? ¿Cuándo fueron salvos?
Nunca. Y pueden llegar a ocupar grados eclesiásticos elevados. El apóstol Pedro habla de ellos, de esos apóstatas, como gente que no nació de nuevo. ¿Por qué los identificamos? Porque su naturaleza nunca cambió. Segunda de San Pedro 2:20 al 22. Segunda de San Pedro dice, él los describe de la siguiente manera. Fíjese, falsa profesión. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ella. ¿Se da cuenta cómo uno dice? Es que ya se apartaron, ya son cristianos, son mis hermanos. Pero dice, y otra vez envolviéndose en ella, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cuándo fueron ovejas? Nunca. Siempre fueron inmundos. Y ya el versículo 20 nos dice, nos habla de la falsa profesión. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones, y uno dice, es que ya es cristiano, parece cristiano. Pues sí, parece, pero no todo lo que brilla, ¿qué? Falsa profesión. Y es doloroso. Es doloroso. Que no, pues que todos pensábamos que era un buen cristiano. Tan bonito que se veía firme, se veía que iba buscando a Dios. Estaban con nosotros, pero fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, Hechos 20, 29 y 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. ¿No es eso alarmante lo que dice el siguiente versículo? ¿Cómo dice? Y de vosotros mismos, no es de afuera. ¿De dónde es? De adentro. Hermano, esto pasa donde quiera y nadie se alarme. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por eso dice, velad, hermano, velad. ¿Por qué cree que se le insta a usted a que todos los días lea qué? La palabra. Hermanos, yo tengo una responsabilidad aquí delante de Dios. Y tengo una responsabilidad con la iglesia. Pero con todo ello usted debe de discernir si lo que yo estoy hablando es bíblico o no. Es su responsabilidad. Y ya que el apóstol Pablo está advirtiendo, dice, y de vosotros mismos. Como si uno dijera, y del mismo ministerio, del MIEP, sí, de ahí.
Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. ¿Se da cuenta qué terrible es la apostasía? ¿Se da cuenta, amado hermano, del tiempo que nosotros estamos viviendo? Y aquí están los vientos de apostasía, y no solamente luchamos con eso, sino también con los espíritus de error o engañadores. ¿Qué es lo que buscan? Confundir, confusión. Una vez teniendo confundido a alguien, ¿cómo dice? Naufraga en la fe. Por eso es que le decimos, ya hablamos fíjese, ¿quiénes son las presas fáciles? Usted que no ha recibido a Cristo. Estos apóstatas nunca fueron salvos. Por eso el Señor le llama, venga a Cristo. Le aseguro que si usted no arregla sus cuentas, no le aseguro por lo que yo crea, sino por lo que está escrito, va a naufragar. Y va a terminar apostatando. Ay, la apostasía es tener un pie en el infierno. Pues es el abandono que consciente y voluntario, renuncia. Imagínense, estudiaron la palabra, vieron ahí, pero hubo un problema ahí. Hermanos, por eso nosotros como cristianos tenemos que estar en una relación correcta con Dios. Oiga, como el Señor nos habla, y aquí ya es algo de alarmarse porque dice, el Espíritu dice manifiestamente. Yo podría decirle, ¿en qué va a terminar usted? Que no está en una relación correcta con Dios. Tiene que venir a Cristo. Tiene que venir a Él. Ay, Dios mío. A veces en los funerales les digo, muchos de ustedes viven como si fueran eternos y no saben que a los 15 días ya la muerte les espera. Y no arreglaron sus cuentas con el Señor. Bueno, espíritus de error. La causa de la actitud, dice nuestro comentario de algunos, es porque están escuchando a espíritus de error, quienes con astucia emplean la mentira para lograr el engaño. Esto no es solo una acción humana, sino que detrás de todo esto está Satanás, quien es señor de todo falso maestro. A esto se refiere con espíritus de error. ¿Quiénes van a propagar esa falsedad? Pues los apóstatas, los falsos maestros, falsos pastores, falsos doctores, son los que van a llevar ese espíritu de error. A maestros de error, y no se refiere a aquellos que desconocen la verdad, sino a quienes que la conocen pero que la ignoran voluntariamente y se han opuesto rotundamente a ella, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo que cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4:2. De tales falsos maestros el cristiano debe tener cuidado, principalmente en este tiempo donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y se pueden ver por internet, por las redes sociales y plataformas de comunicación, un sinfín de enseñadores que están contra la doctrina sana. Hay que evitar a estos falsos enseñadores y combatir sus doctrinas heréticas con la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Juan, amados hermanos, primera de San Juan, dice la Escritura, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, primera de San Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Cómo probamos aquí? Estas son enseñanzas de error, amados hermanos, por los falsos profetas, y que dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Cómo los probamos? Con la palabra. Con la palabra, hermano. No se coma todo, examinadlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda especie de mal. Va uno a la palabra: oiga, dijo esto. Tantas cosas que pues usted también las escucha. Dice una, bueno, el 60% de la salvación lo da Cristo, el otro 30 se lo gana usted y el otro 10 no sé qué. Dicen, ay, uno hasta dice, ay Dios, que engañen al principiante, pero a usted como cristiano ya docto en la palabra, ¿qué dice inmediatamente? Es un espíritu de error. Lo identifica con la palabra, amados hermanos, inmediatamente. En la música, ay Dios mío, algunos parecen bebés. ¿Se comen qué? Se comen todo. Más en los cantos, en la música actual. Dice uno, ¿sabe por qué se come todo? Porque no lee la palabra. Y es candidato a la apostasía. Uno tiene que ser serio. Yo les decía a ustedes en tiempo anterior, uno revisa su himnario y vemos todo que va exaltando ¿a quién? A Cristo. A Cristo doy mi canto, no hay nada más. Adorad al Padre, número 2. Oh Espíritu Santo Paráclito, alabad a Jehová. Al cielo vuelen los ecos santos, solo a Dios. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso. Bendice, oh alma, a tu Creador. ¿Se da cuenta? Con mucha doctrina y exaltando la santidad de Dios, su carácter, su obra. Pero hay cantos que no hacen eso y ahí están cantándolo. Cantos humanistas, y el humanismo ha desplazado el lugar de honor de Cristo. Cristo tiene que tener el lugar de honor aquí en nuestra vida, en la iglesia, el lugar de honor. Pero el humanismo ha hecho esto, el hombre primero, desplazamos a Cristo. Por eso es que les digo, aún hasta para celebrar 10 de mayo, el cumpleaños de pastor, todo tiene que ir dirigido al Señor. La gracia, la gratitud es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. No exalte al hombre, exalte al que da la vida. Si usted dice, mi pastor querido, ¿qué mi pastor querido? Ni qué nada. Dele la gloria al Señor. Porque eso es humanismo. No podemos poner al hombre encima de ¿quién? De Dios. En la iglesia, el que ocupa el lugar de honor es Cristo el Señor. Él es el Señor. No nosotros, no el hombre. Cristo Jesús es el Señor. El Señor, amados hermanos. Por eso uno tiene que tener cuidado. Cuidado con los espíritus de error o espíritus engañadores. Examinad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si vienen de Dios. Oiga, pero no solo eso, doctrinas de demonio.
Una doctrina es un conjunto de ideas u opiniones que distinguen un cierto grupo, ya sea religioso, filosófico, científico, político, sustentadas por sus creencias o principios. En el aspecto espiritual solo hay una doctrina verdadera y es la doctrina que emana de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 y 17, que nos dice lo siguiente: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Pero la doctrina que viene de otra fuente no puede ser sino, como lo expresa la Biblia, ¿doctrinas de qué? Tenga cuidado, porque como se filtra la apostasía y las doctrinas, ¿cómo es? Ya lo vimos, sutilmente. Sin que nadie, sí, lo logre distinguir. Es sutil. Por eso nosotros debemos de cuidar lo que escuchamos, siendo estas doctrinas inspiradas por demonios, no tienen otro objetivo sino apartar a los hombres de la fe y llevarlos a la condenación. Dichas doctrinas deben ser evitadas, pues son nocivas para el alma y la vida espiritual de todo cristiano. Hermano, si uno dice, tenga cuidado, hermano, si usted comienza a escuchar algo que ya sabe, vamos a suponer que usted ya identificó que cierto apóstol predica en contra de las doctrinas fundamentales, pero lo sigue escuchando, es como si usted se estuviera vacunando contra la sana doctrina. Porque le están inyectando humanismo, porque le están inyectando emocionalismo, porque le están inyectando psicología en el evangelio, porque le están inyectando sincretismo. Y cuando usted tiene que escuchar el verdadero evangelio, ¿qué? Lo va a rechazar porque ya está vacunado. Dice, no, es que yo no voy a la Magdalena porque está bien aburrido. Yo fui a otro de por allá y daban unos saltos como de canguro. Se sentía el gozo. ¿Se da cuenta? Es peligroso. Dice en nuestro comentario, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvará y a los que te oyeren. El cristiano no debe dejarse engañar, ya que conoce la verdad y tiene la responsabilidad de permanecer en esa verdad. Cuando estamos diciendo que el cristiano no debe dejarse engañar, ¿cómo es que yo debo actuar hacia este consejo? Cuando estoy diciendo el cristiano no debe dejarse engañar, ¿qué debo hacer para no dejarme engañar? Leer la palabra, así es, todos los días. O se pone a leer la palabra o es candidato a la apostasía. Tiene que tomar la palabra. Tiene que beber la palabra. Tiene que orar la palabra. Tiene que cantar la palabra. Y tiene que predicar la palabra, 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 palabra. No lo tome a juego. Allá en Judas dice que hay unos burladores. No lo tome a juego. Vuelva a leer otra vez, nada más un capítulo. Judas nada más un capítulo. Vuelva a leerlo todo detenidamente. Es fuertísima esta carta de un capítulo. E ir examinando ¿qué? Uno por uno de los puntos que nos presenta.
Pero bueno, ya tenemos esto que con lo que ya cerramos. Dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Hermano, Dios nos habla con mucho amor a su iglesia, a usted que todavía no es iglesia. Ten cuidado. Ten cuidado. Dios te habla hoy. Hermano, la iglesia tenemos que combatir eficazmente contra la apostasía. La iglesia, usted iglesia, nosotros tenemos que combatir eficazmente. Y esa palabra eficaz es la palabra griega para agonizar. Es decir, uno tiene que combatir ¿hasta qué? Hasta el cansancio, como decir hasta que ya no puedo, me quedo sin fuerza. Hay que combatir, ¿con qué? Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Así. Eso es para nosotros la iglesia. Hay que combatir eficazmente. Pero esos algunos que apostataron nunca nacieron. O si alguno es miembro de la iglesia pero no ha nacido de nuevo. Y aquí usted sabe que en la Biblia nos habla de muchos falsos maestros. ¿Quiere decir que tenían un grado eclesiástico qué? Sí, elevado. Tenían posición. Pero ellos, como muchos, van a escuchar también la voz del juez santo que les va a decir, nunca te conocí. Póngase de pie. No puedo solo, mi Señor, dice el himno 322. Hermano, nosotros tenemos que reflexionar. ¿Se acuerda cuando el Señor le hablaba a Israel y que le hablaba a su viña? Pero Israel no quería. Y el Señor ya la había estercolado, la había limpiado, la había despedregado, la había puesto en una tierra fértil, le había puesto una torre, le había dado todo. Mire, el Señor hace lo mismo y el Señor dice ahí, les dice a ellos, pues ¿qué más haré a mi viña? ¿Qué más quieres? Y es lo mismo, el Señor le habla a usted hoy. ¿De cuántas maneras quieres que te hable el Señor? ¿Qué más quieres? Y es un mensaje. Aquí no importa si tiene grado. Aquí el problema es que usted tiene que examinar su vida si es salvo. El hecho de que sea miembro de la iglesia, no, yo no sé si es salvo o no. Estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Y hay momentos en que se manifiesta más la apostasía y muchos comienzan ¿a qué? A emigrar. No puedo solo, mi Señor, obedecer tu dulce voz, porque yo sé que débil soy. No puedo solo, mi Señor, pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano y fiel, por tu camino iré.
Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos a ti. Te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra bendita, divina y santa. Te doy muchas gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, de tu iglesia. Pero también habla, Señor, al que no está en una relación correcta contigo. Tú nos hablas a todos por medio de tu palabra. Tómanos en tus manos. Danos luz. Obra por medio de ella en nuestros corazones. Que cada corazón sea alumbrado con la luz perfecta y gloriosa de tu palabra, Señor. Que cada uno, Señor amado, sea alumbrado en sus vidas, mi Dios amado. Gracias porque tú sigues hablando, Señor, una vez más a cada corazón y a cada vida. Gracias por tu palabra, que es como martillo que quebranta la piedra. Obra por ella, Señor. Afirma el corazón de tu iglesia. Guarda tu iglesia, Señor, y salva al que no es iglesia. Ten misericordia, mi Dios amado. Ten misericordia. Que tu palabra obre poderosamente en nuestras vidas y sigas trabajando en nuestros corazones. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego ahora, mi Dios amado, que bendigas la ofrenda que va a ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre y glorifica tu nombre, Señor, en tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Están en tus manos, mi Señor. Muchas gracias. También despídenos en paz y que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén.